Hola chicos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo para Aprender de todos los cursos que ustedes ya conocen: Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que por supuesto llega a sus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. El programa de hoy tiene un tema muy interesante. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra discriminación? Según el diccionario, la palabra discriminar es darle un trato diferente a las personas, y por supuesto que es un trato no tan agradable que digamos. Ahora, nuestro país es étnicamente hablando muy diverso. Existen blancos, morenos, asiáticos, trigueños, de todo un poco. Y un error grandísimo es juzgar a las personas por su color de piel. Veamos desde cuándo y por qué pasó esto en el siguiente video. Desde la independencia del Perú en 1821, la sociedad peruana estuvo dividida en dos sectores. Una clase dominante conformada por la élite criolla, quienes vivían en la capital, y los gamonales en provincias. Y por otro lado, el sector dominado excluido de la vida política, económica y cultural del país. ¿Y adivina quiénes lo conformaban, Henry? ¿La población indígena? Muy bien, Henry. Y por cierto, eran la gran mayoría de peruanos. ¿Qué consecuencias acarreó esta división de sectores? ¿Discriminación, racismo y abusos? Para el político peruano Francisco García Calderón, la condición dominada de la población indígena se debía a su inferioridad, o sea, por el hecho de que los indígenas se dedicaran al trabajo en el campo y a sus animales, no significa que dejen de ser personas con los mismos derechos. Por eso, a mediados del siglo XIX, la élite limeña creía que para crear un estado moderno y civilizado, era necesario eliminar las costumbres indígenas. Y para eso surgieron dos ideas. Cuéntame qué ideas. Sencillo, Henry. La primera estrategia se llamó mestizaje de la población indígena, que consistió en la creación de familias entre mujeres nativas y hombres con aspecto más vigoroso y tengan hijos mestizos. Francisco Calderón consideraba a los blancos como una raza superior y describió necesario varios cruzamientos entre padres mestizos o blancos para adoptar la apariencia europea. Y no solo eso, sino que esta nueva raza domine e imponga su mentalidad a las futuras generaciones. Y la segunda manera fue la desaparición de sus costumbres como la pintura, la música, la religión, idioma o gastronomía a través de nuevos valores, hábitos y nuevas costumbres propias de la ciudad. La estructura social discriminatoria que hubo en el Perú estuvo fuertemente posicionada y aceptada por los ciudadanos a fines del siglo XIX, al punto de considerarla como algo totalmente normal. Los indígenas eran considerados inferiores por su poca tecnología, trabajos agropecuarios, su forma de hablar, vestir y de su vida en sociedad. Por eso, se creó una ley para atraer personas con otras características. Está más claro que el agua. La élite limeña quería expandir la raza blanca mestiza de costumbres occidentales y su modernidad por todo el país. Y para eso, se tenía que desaparecer a los indígenas. Pero obviamente no utilizando la violencia. Entonces, a los políticos se les ocurrió crear una ley de inmigración. En 1893, el Estado impulsó la llegada de inmigrantes europeos con el fin de que aportara tecnología, modernidad, idiomas, costumbres y nuevas cosas a nuestro país. ¿Qué te parece? Por eso podemos ver fotografías de personas vistiendo traje, camisa, corbata, bastón y sombrero por las calles, y las mujeres con vestidos, guantes y sombrillas de lino. Los criollos querían europeizar Lima y alejar las culturas indígenas cuya manera de vestir era muy distinta. Entonces, ¿en cierta manera se quería desaparecer a los indígenas? Así es, Henry. Pero claro, habían otros que se oponían y por eso surgió una corriente ideológica llamado el indigenismo. A inicios del siglo XIX surgió la Asociación Pro-Indígena, un movimiento que defendía los derechos indígenas, liderado por reconocidos personajes como Pedro Zulem, un filósofo de ascendencia china, la periodista alemana Dora Meyer y el sociólogo peruano Joaquín Capello. A pesar de los esfuerzos, no pudieron atender todas las necesidades de los indígenas. Muchos años después, en la segunda década del siglo XX, surgieron otros personajes como el escritor José Carlos Mariátegui y el político Víctor Raúl Haya de la Torre. Estos intelectuales manifestaron que la causa fundamental del atraso del indígena era de origen socioeconómico.
José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre tenían un pensamiento socialista, inclusivo y muy justo. Ellos no juzgaban a las personas por su color de piel o sus conocimientos. Al contrario, respetaban a cada uno por el solo hecho de ser seres humanos. Por eso, en el año 1930 surgió el indigenismo, que es una corriente artística y literaria. El indigenismo buscó reflejar y mostrar a las personas cómo la pasaban los indígenas, básicamente qué era lo que sentían y, por supuesto, defender sus derechos políticos y sociales. Pero hay algo muy curioso que ocurría en este movimiento, y es que sus principales representantes no eran indígenas, sino mestizos que querían defender los derechos de sus hermanos los indígenas. Checa el video. ¿Y qué es el indigenismo? El indigenismo Henry trata del estudio y valoración de las culturas indígenas y explica el porqué de la discriminación hacia estas personas. En este movimiento destaca el libro de José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en donde plasma sus reflexiones, puntos de vista y propuesta de solución ante la situación de los indígenas. En su obra encontramos temas puntuales como la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, la instrucción pública y hasta de la influencia religiosa. Por otro lado, una corriente literaria que llegó a América a inicios del siglo XX fue el modernismo, que se caracterizó por contar muchas cosas en una sola historia, pasando de la melancolía a la vitalidad y de la realidad a los sueños. Es decir, el autor se portaba como rebelde y le gustaban las cosas nuevas. Precisamente todo era novedad, incluso los Andes. Y fue cuando surgieron autores que incluyeron en sus obras a indios en sus poemas y relatos. Y claro, se incluyeron llamas, vicuñas, maíz, cóndores y los paisajes. El escritor franco-peruano Ventura García Calderón, quien en su momento fue criticado por su desconocimiento de la realidad del interior del Perú y su visión prejuiciosa sobre los indígenas, escribió el libro de cuentos titulado La venganza del cóndor. Como puedes ver, mientras habían personas que discriminaban a los indios, por otro lado, muchos intelectuales y artistas de inicios del siglo XX consideraban importante la vida y costumbres de los indígenas, creando importantes obras que perduran hasta nuestros días. Con los cambios políticos y sociales entre las décadas de 1950 y 1980, los indígenas fueron incorporándose en la vida pública y desarrollando un proceso de mestizaje. Sin embargo, hubo otros paisajes como Ecuador o Bolivia, donde los indígenas de dichos países se juntaron, se organizaron y crearon fuertes movimientos políticos y sociales, llegando a alcanzar importantes logros para hacer respetar sus derechos. ¿Y si ellos lo hicieron, por qué en nuestro país los indígenas no se organizaron? Por muchas razones, Henry, pero principalmente por el proceso de mestizaje que permitió la integración de etnias y la creencia de que parecerse a los europeos o a la élite criolla estarían en otro nivel. Hoy ya no es sorpresa ver a personas mestizas en todas partes, en la escuela, en las calles, en los centros comerciales. No importa el color de piel para alcanzar las metas, para ser un gran deportista o un intelectual. Por eso, si debería existir discriminación, no debería ser basándonos en la apariencia, sino en las acciones. Debemos discriminar la mentira, la codicia, la injusticia. El racismo debe ser enterrado poco a poco con educación, ¿verdad, profe? Curiosamente, hace 2 siglos atrás se discriminaba a los indígenas por considerarlos de poca educación. Hoy la discriminación se da por el color de piel, tamaño y hasta por el apellido. Por eso, las personas de otras provincias que vienen a Lima son llamados despectivamente como cholos, una palabra que se puede usar para menospreciar a las personas, pero que felizmente también es usada de un modo más fraternal. Todo depende con qué ánimos utilizamos esta palabra tan peruana. Ahora es tu turno. ¿Qué fue el indigenismo? Corriente artística y literaria que promovía la defensa de sus derechos. Teoría social que describe el comportamiento de los indígenas en la colonia. Movimiento político que apoya la migración de los indígenas. Muy bien. El indigenismo es una corriente artística y literaria surgida en la década de 1930, que buscó comprender las características de los indígenas y defender sus derechos. ¿Qué
¿Qué ley se promulgó en 1893? Ley de Inmigración. Ley antiindigenista. Ley de Comercio Exterior. Así es. En 1893 se creó la Ley de Inmigración, que consistió en impulsar la llegada de europeos a Perú con el fin de imitar sus costumbres y modernidad en nuestro país. Autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Víctor Raúl Haya de la Torre. José Carlos Mariátegui. Francisco García Calderón. Muy bien. José Carlos Mariátegui fue autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra que describe los principales problemas sociales del Perú. Hoy aprendimos que tras la independencia del Perú, en el año 1821, la situación de los indígenas no cambió mucho, en el sentido que aún eran discriminados por su condición humilde y dedicada al campo, la vida artesanal y sus costumbres. Para el político peruano Francisco García Calderón, la sociedad peruana estaba dividida en 2 sectores: la clase dominante, conformada por la élite criolla limeña, y la clase dominada, conformada por los pobladores indígenas. En 1893, el Estado creó una ley que impulsaba la llegada de inmigrantes europeos con el fin de que aportaran nuevos valores y costumbres para modernizar al Perú. En 1930 surgió el indigenismo, un movimiento artístico y literario que reflejaba la vida de los indígenas, los abusos que sufrían y el enfrentamiento contra la discriminación. José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre plantearon que el origen fundamental del atraso de los indígenas era un problema socioeconómico. Mientras que indígenas de países como Ecuador o Bolivia se organizaron para formar organizaciones políticas para defender sus derechos, en el Perú no se realizaron nada de estas cosas, desarrollando poco a poco el mestizaje. ¿Cómo reaccionas cuando una persona de piel blanca le dice cholo en tono despectivo a una persona de tez más oscura? ¿Te da risa? ¿Te molestas o te da igual? Recuerda que todos somos iguales, que lo primero son los valores, segundo está la inteligencia y tercero viene todo lo demás, porque ni nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestra procedencia pueden definir la calidad de personas que podemos ser. Por eso, si se presenta una situación racista o discriminativa ante tus ojos, piensa bien si reírte o burlarte de ello. Ponte en el lugar de la otra persona y así contribuiremos a una sociedad con más cultura del respeto. No lo olvides. ¿Sabías que? La película La Teta Asustada fue la primera cinta peruana en ser nominada al premio Oscar. Esta película está dirigida por Claudia Llosa y con la gran actuación de Magali Solier. Fue estrenada en el año 2009, obteniendo un Oso de Oro en el Festival de Berlín. Pero en el 2010, una buena noticia para el cine nacional. Fue su nominación al premio Oscar como mejor película en idioma extranjero. Una película que habla de nuestra historia y no puedes dejar de verla. Ahora ya lo sabes. Así que ya sabes que no debes discriminar a una persona por su aspecto, su color de piel e idioma, porque lo que debe prevalecer en una persona son sus buenos valores, su capacidad o inteligencia, porque todos somos hermanos y pertenecemos a una misma raza, y de eso nos debemos sentir orgullosos. Así que chicos, como siempre les digo, estudien y esfuércense para que se saquen un 20 esta semana, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tiempo para Aprender de quinto de secundaria, y sobre todo, lo más importante, sigan con la programación de USMP TV, y conmigo será hasta una próxima. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la cultura peruana. No te lo pierdas.